a Argentina, donde el caso de las pruebas de una vacuna contra la neumonía y la otitis media ha tenido un nuevo desarrollo. Se trata del caso contra el laboratorio multinacional GlaxoSmithKline, que durante los años 2007 y 2008 practicó ensayos clínicos a unos 14.000 niños de familias de escasos recursos en las provincias de Santiago del Estero, Mendoza y San Juan. La justicia argentina ahora determinó que la multinacional, junto con 2 médicos, deben pagar una multa de unos $200.000 por irregularidades cometidas en esas pruebas clínicas. Javier Doberti está en Buenos Aires con más información sobre el caso. Javier, te escuchamos. Así es, Patricia, es una ratificación de la justicia y una determinación previa del ANMAT. Lo que está registrando en este caso es que, según estas denuncias, hubo alteraciones, hubo errores en los protocolos administrativos de los estudios que se estuvieron llevando. No es una sanción a la vacuna en sí misma, ni siquiera a los estudios, sino a la forma que se llevaron administrativamente, que no hubiera el consentimiento necesario para que algunas de las personas fueran estudiadas, fueran analizadas en el seguimiento. Ahí, por otra parte, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud ha hecho una denuncia, dice que esto está demostrando una falta de legislación adecuada en el país para corroborar, para llevar a cabo la supervisación de este tipo de estudios, que debe estar alejado de la industria farmacológica, que el Estado debe estar más presente. Al mismo tiempo empieza a haber en el país otras denuncias que no tienen que ver específicamente con esta causa judicial, ni siquiera por lo emitido por el ANMAT, tienen que ver con que, según dice, supuestamente habría afectado a algunos menores, bebés y niños, y dicen inclusive estas versiones que empiezan a aparecer en los medios de denunciantes que dicen que estos estudios afectaron la salud de sus hijos. Todo esto no está dictaminado por la justicia, ni siquiera por el ANMAT. Hay que recordar que esta es una vacuna que está en el calendario de vacunación nacional, es una vacuna que además está aprobada en 85 países, pero la justicia ha determinado de esta manera que hay un error en el procedimiento de estos estudios, que al mismo tiempo la empresa ha dicho que va a apelar, que ellos creen que no fueron así, pero la justicia ha ratificado lo que ha determinado el ANMAT y bueno, pone a la empresa, al laboratorio GlaxoSmithKline en la disyuntiva de explicar entonces qué pasó con este procedimiento de los estudios. Patricia. Javier, cuéntanos, ¿cuál ha sido la respuesta de Glaxo? Glaxo ha aclarado taxativamente que no se trata de una acusación sobre la vacuna en sí misma y además dicho que le parece injusta la multa y que la va a apelar. Pero para hablar de esto, para hablar de la posición de Glaxo, estamos con la directora médica de Glaxo Argentina, Rosana Felice. Rosana, son 2 temas. Por un lado, el que hablábamos previamente, que es la multa de la justicia según la sugerencia del ANMAT. Bueno, ¿qué responden ustedes a eso? El caso específico de la noticia de los últimos días, que fue la noticia del juez confirmando una sanción de tipo administrativo, tiene que ver con procedimientos, con forma de tomar la documentación de los procedimientos del estudio. En ningún caso, ningún paciente que fue incluido en este estudio clínico en particular, pero en ningún otro de los estudios clínicos que lleva adelante nuestra compañía en nuestro país, ha sido incluido sin su apropiado consentimiento. Para hacer los estudios clínicos en nuestro país existe regulación apropiada, adecuada y controles muy estrictos de la autoridad sanitaria, que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, y una resolución del Ministerio de Salud que también así lo controla. El estudio ha sido inspeccionado en 7 ocasiones por la ANMAT y además ha recibido 3 inspecciones de carácter ético por un comité de ética independiente. En ninguna de esas instancias se ha encontrado un desvío, un hallazgo mayor respecto de las cuestiones éticas, ni, muy importante remarcarlo, ningún aspecto de seguridad o de un riesgo inapropiado para las personas que participaban del estudio. Esto por un lado. Por otro Quería saber, pero igual la justicia determinó esto. ¿Puede haber un error
¿Hay en algún médico que haya tomado los nombres de los pacientes, la aprobación de un mayor para hacerlo? ¿Qué es lo que estás sugiriendo acá a la justicia? La toma del consentimiento informado es una parte esencial del proceso de participación de un paciente en un estudio clínico y está muy bien regulado, y nuestros investigadores en Argentina y en los países de la región también saben cómo hacerlo y se hace apropiadamente, que es invitando al paciente o a los padres, en el caso de los menores, a participar y explicándole con toda claridad y con un lenguaje llano y sencillo los potenciales beneficios y los potenciales riesgos. Eso siempre tiene que hacerse de una manera determinada, y en el caso de menores lo hacen los padres, que son las personas con la tutela legal de los menores, y en el caso de que los padres sean menores de edad, la ley faculta a que lo hagan los abuelos, que son los responsables legales por consanguinidad. En todos los casos de los pacientes que participaron de este estudio puntualmente, el consentimiento fue tomado de un modo apropiado, y lo que se está discutiendo, y por esto se llegó a la instancia administrativa, es la forma en que esto se documentó. Pero eso no quiere decir que no haya sido tomado apropiadamente el consentimiento. Sintéticamente, la otra gran pregunta, que es la que surge sobre si estos estudios provocaron la muerte de algunos niños. Categóricamente no. Ninguna de las muertes de los 14.000 niños, digamos, en el estudio participaron 14.000 niños en Argentina. En total han participado también niños de Colombia y de Panamá, en total 24.000. En esa población de niños siempre hay algo que se llama la mortalidad infantil. En nuestro país y en todos los países del mundo existe, y hay razones que provocan esta mortalidad. En ningún caso, en los casos que pudo haber alguna muerte de los niños participando del estudio, en ningún caso se relacionó con la administración de la vacuna, y esto ha sido suficientemente demostrado, comprobado y avalado por la ANMAT. Rosana, muchísimas gracias. Patricia, la explicación de Glaxo Argentina. Gracias, Javier, por este informe completo. Javier Roberti allí en Buenos Aires y la redacción oficial de la multinacional farmacéutica. Bueno, vamos a seguir en Argentina.